Realmente agradezco al doctor Remigio por la invitación, agradezco a los organizadores de esta jornada y me ha tocado un tema muy álgido en este momento porque tenemos que afirmar que desde que se inició la revolución en registros públicos en 1995, la parte digital ha cambiado muchísimo, pero lamentablemente tenemos que afirmar que ese cambio ha sido muy lento. En cierta parte de nuestra historia como registros, a nivel de Latinoamérica éramos muy reconocidos, pero ya hay algunos registros como Costa Rica que nos han llevado a la delantera. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Antes de la pandemia, nosotros teníamos muchos proyectos de transformación digital. Lamentablemente se paralizaron no solamente por la pandemia, sino también porque posteriormente hemos tenido limitaciones presupuestarias y otro tipo de problemas. Pero a raíz del COVID, esta transformación digital se hizo necesaria y como que se aperturó un poco la facilidad del uso de la parte económica para poder llevar a cabo ciertos proyectos como fue la digitalización de títulos, que era un proyecto de hace muchos años, porque ustedes también deben haberlo conocido, que hace muchos años se hacían en Lima, recuerdo, las estadísticas de los libros, se contrataban empresas para que llevaran a cabo un registro de todos los libros, pero nunca se llegaba a la digitalización completa. Se inició con la digitalización de los títulos del año 2012 a 2015, pero no con certificación de un fedatario digital. Ahora, en Lima lo tenemos y esperamos que a nivel nacional también se pueda establecer de la misma forma. ¿Por qué? Porque este proyecto de digitalización de títulos ha dado lugar a que Registros Públicos sea una de las primeras instituciones que aperture todos sus servicios después de la pandemia. Y eso es algo que hay que reconocer. Que a todos los trabajadores nos ha costado acostumbrarnos a este trabajo remoto, definitivamente lo ha sido. Ha sido muy difícil porque cambiar de leer, de iniciar una calificación en cuanto a papel a pasar a calificar en pantalla fue muy difícil, aparte que también era muy lento el sistema de lectura de títulos. Pero eso ha formado parte del esfuerzo no solamente de la institución, sino de todos los que estamos aquí presentes y los que no están presentes, que pertenecemos a la institución. Y se ha logrado. No sé cómo será en otras zonas registrales, pero en Lima la producción de muchos registradores ha sido mayor de manera remota a que de manera presencial. Esa es una realidad, no de todos, pero sí hay muchos que sí se han acostumbrado a este trabajo y han logrado ser más efectivos de manera remota. Creo que es por muchos efectos, ¿no? Porque cuando estábamos en la oficina estaba el teléfono para hacernos preguntas, a veces también el compañero que nos hacía preguntas o también tomarnos unos minutos, o el hecho de tener que ir a atender a 2, 3 usuarios en otras oficinas que no estaban en nuestra misma zona registral, y eso nos hacía también perder un poco de tiempo, no por la atención a los usuarios, que es sumamente necesaria. Pero ahora todas estas modificaciones que se han llevado a cabo no solamente han sido en beneficio de la institución, sino también en beneficio del usuario. Porque ahora el usuario no tiene que ir hasta la institución para preguntarle al registrador por qué me ha observado de esta manera, sino que la atención es a través de vía digital también. Y muchos de los usuarios a los que yo atiendo me han agradecido, aunque yo no soy la gestora de todo esto, pero me dicen gracias por atenderme porque realmente yo no podía ir a la oficina y muchas cosas desde su trabajo, desde su casa, desde donde estén, pueden consultar y pedir citas con los registradores. Sin embargo, este camino que nos ha permitido avanzar también nos ha generado algunos problemas, como es el almacenamiento. Si bien en la digitalización de los títulos físicos se permite al registrador determinar qué documentos van a ir al archivo y qué documentos no van a ir al archivo, en el sistema SIT no ocurre lo mismo. Se está almacenando mucha, disculpen que lo diga de esa manera, pero mucha basura en nuestro archivo digital. Por 2 razones. Una, porque el sistema no permite al registrador determinar esto no tiene que ir, porque a veces se presentan cosas que no sirven para la inscripción registral
o se presenta una escritura pública que tú observas y el notario, escritura pública, copia certificada, lo que sea, y el notario te presenta otra copia certificada, otra escritura pública diciendo que se ha equivocado en la transcripción de la primera. Entonces la primera ya no debería ir al archivo, pero tú no puedes sacarlo de ese archivo digital. Otra cuestión es la parte notarial. No hay un sistema o una directiva para que los notarios ingresen documentos. Por ejemplo, en mi caso, yo he tenido muchos casos y también de mis compañeros, en los cuales el notario ingresa la certificación notarial como un documento, solo la certificación de la copia certificada. En otro documento está el acta como copia certificada, pero la certificación de esta acta está en otro documento. O si no, tengo casos en que me da una escritura pública en que la mitad de la escritura pública está en un documento y la otra mitad en otro documento. Otro en que el documento me lo adjuntan con las declaraciones juradas, en uno solo está todo. Y si cambian la declaración jurada, ¿cómo yo voy a poder retirar del sistema las declaraciones juradas que presentaron en conjunto con otros documentos? Entonces, no hay un sistema unificado para los notarios para que ingresen la documentación a registros públicos. Yo creo que a nivel de software sí se podría llevar a cabo una forma en que el registrador, aún en estos casos, pueda retirar determinados documentos del sistema, y creo que a eso tenemos que ir dirigidos, dirigir nuestros esfuerzos. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que, al igual que nos hemos copado con los títulos físicos, va a llegar un momento que vamos a necesitar tal necesidad de almacenamiento que vamos a tener que gastar millones en este tipo de inversión, cuando la realidad, o sea, la solución para no tener tan exagerados nuestros gastos para este tipo de conseguir estos almacenamientos sería también esta forma de poder eliminar estos datos. Con respecto a este avance digital también, los índices definitivamente son necesarios. Cuando se hizo un índice nacional de personas jurídicas, se verificó, por ejemplo, que habían en muchas zonas registrales personas jurídicas que se denominaban de la misma manera. O sea, a raíz de que no existía este índice al inicio, había duplicidad de denominaciones con las cuales ya no se podía hacer nada. Pero a través del índice nacional se solucionó todo ese tema. Y en el índice nacional de poderes, ¿qué es lo que nosotros brindamos? Es la seguridad jurídica. Y si en una zona está inscrita la revocatoria y en la zona que tú estás calificando no está la revocatoria y no tienes ahora la obligación de verificar las otras zonas porque sería demasiado trabajo, no estamos brindando seguridad jurídica a nivel nacional, porque estás inscribiendo un acto, una compraventa, lo que sea, cuando ya en nuestra institución como SUNAR está inscrita la revocatoria, aun cuando sea en otra zona. Entonces, esta seguridad jurídica que nosotros protegemos se encuentra afectada por la falta de estas implementaciones que tienen que llevarse a cabo sí o sí. En otro modo, también, justo hablaba con el doctor Pedro, que se está implementando o se está llevando a cabo a nivel nacional blockchain. El blockchain hasta hace unos años era una propuesta para para los privados, para que lleven a cabo su parte administrativa, sus contratos, etc. Sin embargo, ya hay un país que ha establecido para la propiedad inmueble, para las compras-ventas en propiedad inmueble, en Georgia, Eslovenia, que es un país que se separó de Rusia, el blockchain. Ya funciona la propiedad en blockchain. ¿Qué significa el blockchain? Se los voy a explicar como me lo explicaron aquí en palabras muy simples. Está el comprador, el vendedor, el banco, si es que hay una hipoteca, y registros. Cada uno de ellos, cuando ingresa a este sistema que no es una institución, no es nada, es un software, ¿no? Ingresa al blockchain.com, no sé qué más, ingresa y se crea un bloque. Cuando ingresa el comprador, también se ingresa un bloque. Cuando ingresa el banco, se ingresa otro bloque. Cuando ingresa registros, se ingresa otro bloque. En cada uno de estos bloques se graba lo mismo. Son 4 bloques, dependiendo de cuántos intervinientes sean. Y se graba lo mismo y se genera fecha cierta a la compra-venta.
Y este sistema de blockchain verifica de por sí que el vendedor tenga el dinero para pagarle al comprador. El banco también certifica a través de ese blockchain que se va a pagar el dinero. Y al final se realiza la compraventa y registros da fe de esa compraventa. Entonces tenemos, esa compraventa está en 4 bloques. Este sistema se dice que es 99.99% seguro en contra de hackers. ¿Por qué? Porque aparte de esos 4 bloques existen lo que se llaman mineros. Y estos mineros lo que hacen es revisar constantemente que la información de los 4 bloques sea igual. Cuando alguien quiere modificar, tendría que modificar a tal velocidad, tener una supercomputadora para poder modificar los 4 bloques, porque tengan en cuenta que los 4 bloques tienen la misma información, tengan que modificar los 4 bloques en 1 milisegundo para que los mineros no se den cuenta que hay una diferencia entre un bloque y otro. Y eso es lo que ha establecido este blockchain en Georgia. Si bien a la fecha, porque se paralizó por la pandemia, todavía tienen un registro paralelo, como su propio registro paralelo a través de personas y se inscriben, ya si bien lo último que leí, que ya casi el 75-80% el registro de ventas de propiedad inmueble se llevaba a cabo a través de este blockchain y apuntan a llegar hasta el 100%. Y en todos estos años, porque inició en el año 2017, en todos estos años no ha habido un solo problema con cualquier compraventa que se haya inscrito en ese blockchain. ¿A qué llego con esto? A que la parte más importante que tiene que modificar los paradigmas, que tiene que adecuarse a todo esto, somos nosotros. Muchas veces nos hemos opuesto porque de repente nos genera mayores problemas, mayor trabajo, pero ese mayor trabajo y ese mayor problema es para beneficio del usuario y para beneficio de nuestra institución. Recuerdo que cuando yo trabajaba en Trujillo y se instauró el CIR, tuvimos unos problemas gravísimos porque a los 5 meses de haberse instaurado tuvimos una queja de un usuario en que había él inscrito un gravamen sobre una propiedad inmueble y no figuraba en la partida. Cuando se hizo una revisión, nos dimos cuenta que algunos asientos que el registrador había generado con huella digital y todo no se había replicado en la partida, se quedó en stand-by. En ese momento, todos los registradores nos opusimos, incluyéndome, al CIR, porque le echamos la culpa al CIR, al sistema, de los problemas que se ocasionaron en ese momento. Pero después entendimos que sí es necesario este cambio, ¿no? Y ayudamos y tuvimos que tener un doble trabajo para revisar todas nuestras inscripciones y todas las partidas registrales a efectos de verificar qué asientos no se habían duplicado y qué asientos sí. Y se logró superar el tema y el CIR en su momento ha sido realmente un avance muy grande para la SUNAR. Ha habido también un proyecto, me acuerdo que era el proyecto SUR, de unificación del CIR con el SAR, que costaba cerca de $5 millones. Estaba todo en efecto, pero el Ministerio de Economía lo paralizó por lo costosísimo que era. Pero fue un gran proyecto porque según lo que yo leí, los resúmenes que me alcanzaron y que solicité, era un proyecto que mejoraba el CIR, tomaba lo mejor del CIR y tomaba lo mejor del SAR. Y realmente para el registrador era muchísimo más rápida la calificación. Es más, cuando fui a Costa Rica y me enseñaron su sistema de inscripción, me sorprendió ver, por ejemplo, que para entrar a la RENIEC no tenías que salir de tu sistema, entrar al sistema de la RENIEC, verificar si había inscripciones de fallecimientos, nada. Ellos en su propio sistema tienen un botón, presionan y sale si la persona que tú está interviniendo en el contrato que estás inscribiendo está fallecida o no. Y a eso apuntaba el SUR, me acuerdo. Entonces, ¿cuál es el trabajo que tenemos nosotros? Es que tenemos que verificar en migraciones, en el caso perdón, migraciones no, en el caso de vehicular, otros sistemas, los que estamos calificando poderes o jurídicas en la RENIEC, que a veces también es lenta. Entonces, todos esos temas, y para que estas modificaciones digitales se lleven adelante,
tenemos que ponernos de nuestra parte, separar los paradigmas, acostumbrarnos de repente en el trabajo remoto si este se hace permanente, pero dar de nuestra parte para que esto funcione. Porque he visto, por ejemplo, que en el caso de trabajo remoto a veces, o cuando ya tenemos digitalizados los títulos, aún siguen imprimiendo títulos para calificar. Cuando en el SAT, por ejemplo, tú pones un botón, se pasa a PDF y tú puedes ahí subrayar, puedes escribir. Lo único que faltaría es que de repente la SUNAR nos dé esas pantallas donde puedes escribir, porque sería mucho más fácil, porque hacer tus anotaciones en esos documentos es difícil. Entonces, por ejemplo, yo hago pongo 1 y en un papel escribo mi anotación, ¿no? Al título le pongo número 2 y tengo mi anotación a la parte número 2, pero no puedo hacer las anotaciones en el mismo título, cuando sí se puede hacer, pero es difícil hacerlo con el mouse. Entonces, es la institución que va en buen camino, pero que creo que tiene que poner más de su parte para que esto siga adelante y se superen estos problemas para que la seguridad que nosotros brindemos sea la mejor. Y en segundo, que los trabajadores que estamos hoy y que trabajamos para la SUNAR y que no estamos en este momento, pongamos de nuestra parte para poder adaptarnos a este cambio. Adaptarnos, llevarlos a cabo y ayudar a la institución, porque puede haber problemas siempre con la implementación de nuevos sistemas, ayudar a esta instalación y con propuestas, porque muchas veces cuando uno instala es diferente que cuando con el operador lleva a cabo ese software, ¿no? Puede haber problemas que podemos superar. Entonces, nosotros también somos parte de ese cambio, o sea, no es solamente la SUNAR que tiene que llevar ese cambio, nos da la posibilidad, tomémosla y pongamos de nuestra parte, propongamos, digámosles qué es lo difícil, que de nosotros depende, no es un reclamo, es una propuesta y es un ir de la mano para que nuestra institución vuelva a ser a nivel de Latinoamérica la que fue hace algunos años. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Mojica, por tan interesante conferencia.